Capítulo 8, donde los señores Firmin Richard y Armand Moncharmin tienen la audacia de representar Fausto en una sala maldita y del espantoso espectáculo que tuvo lugar en la ópera. El sábado por la mañana, al llegar a su despacho, los directores encontraron una doble carta de la E de la O, que rezaba así: Estimados directores, ¿me han declarado acaso la guerra? Si quieren reencontrar la paz, este es mi ultimátum. Contiene de las 4 siguientes condiciones. 1. Devolverme mi palco, y quiero que sea puesto a mi libre disposición a partir de este momento. 2. El papel de Margarita lo cantará esta noche Christine Daae. No se preocupen de Carlota, que estará enferma. 3. Exijo los buenos y leales servicios de la señora Guiri, mi acomodadora, a la que reintegrarán inmediatamente a sus funciones. 4. Espero que me comuniquen mediante una carta entregada a la señora Guiri, quien la hará llegar, si aceptan ustedes como sus predecesores, el pliego de condiciones referente a mi pago mensual. Les informaré más adelante de cómo habrá de efectuarse. De lo contrario, esta noche representarán Fausto en una sala maldita, a mi buen entendedor. Saludos. E. de la O. Empieza a fastidiarme este tipo. ¡A fastidiarme en serio!, gritó Richard, mientras levantaba los puños en señal de venganza y los dejaba caer con estruendo sobre la mesa de su despacho. Entretanto, entró Mercier. ¿El administrador? La Chenal quería venir, a ver a uno de los señores, dijo. Parece que el asunto es urgente. El buen hombre parece muy alterado. ¿Quién es ese La Chenal?, preguntó Richard. Es el jefe de sus caballerizos. ¿Cómo que el jefe de mis caballerizos? Claro, señor, explicó Monsieur. Es la ópera, hay varios caballerizos. El señor La Chenal es su jefe. ¿Y qué hace? Se encarga de la dirección de las cuadras. ¿Qué cuadras? Pues las suyas, señor, las cuadras de la ópera. ¿Pero es que hay cuadras en la ópera? La verdad no sabía nada de esto. ¿Y dónde están? En los bajos, del lado de la rotonda, en un servicio muy importante. Tenemos 12 caballos. ¿12 caballos? ¿Y para qué? ¡Dios mío! Pues para los desfiles de la judía, del profeta, etc. Se necesitan caballos amaestrados y que sepan las de tablas. Los caballerizos se encargan de amaestrarlos. El señor La Chenal es muy hábil. Es el antiguo director de las cuadras del Franconi. Muy bien. ¿Pero qué quiere? No lo sé, jamás lo había visto en semejante estado. Hágalo pasar. El señor La Chenal entró. Llevaba una fusta en la mano y se golpeaba nerviosamente una de las botas. Buenos días, señor La Chenal, dijo Richard impresionado. ¿Qué debemos el honor de su visita? Señor director, vengo a pedirle que ponga en la calle a toda la cuadra. Pero, ¿cómo? ¿Qué quiere que ponga en la calle a nuestros queridos caballos? No se trata de los caballos, sino de los palafrenos. ¿Cuántos palafrenos tiene usted, señor La Chenal? 6. ¿6 palafrenos? Bastaría con 2. Se trata de plazas, lo interrumpió Messier, que fueron creadas e impuestas por el subsecretario de Bellas Artes. Los ocupan hombres protegidos por el gobierno y me atrevo a sugerir. ¡El gobierno no me importa!, afirmó Richard con una gran energía. No necesitamos a más de 4 palafrenos para 12 caballos. 11, rectificó el señor jefe de los caballerizos. 12, repitió Richard. 11, repitió La Chenal. ¡Ja! El señor administrador me había informado que tenía usted 12 caballos. Tenía 12, administrador. Pero no me quedan más que 11 desde que nos han robado a César. El señor La Chenal se fue de un fuerte fustazo en la bota. ¡Nos han robado a César!, exclamó. ¡A César, el caballo blanco del profeta! No hay más que un César, declaró en tono seco el jefe de los caballerizos. Estuve 10 años con Franconi y he visto muchos caballos en mi vida. Pues bien, como César no hay más que uno y nos lo han robado. ¿Cómo ha sido? No lo sé, nadie sabe nada. Esta es la causa de mi visita. Por eso vengo a pedirle que ponga en la calle a todos los de la cuadra. ¿Y qué dicen sus palafrenos? ¡Tonterías! Unos acusan a los figurantes, otros pretenden que el portero de la administración. ¿El portero de la administración?,
respondo de él como de mí mismo, protestó Messier. Pero bueno, señor jefe de los caballerizos, exclamó Richard. Debe tener usted alguna idea. Sí, señor. Si tengo una, ¡tengo una!, declaró de pronto la Chenal. Y voy a decírsela. No tengo la menor duda. El señor jefe de los caballerizos se acercó a los directores y les susurró en la oreja. Ha sido el fantasma quien le ha dado el golpe. Richard se sobresaltó. ¡Ah! ¿Con que usted también? ¿Usted también? ¿Con cómo que yo también? ¿Es lo más natural? ¿Pero qué dice usted, señor Lachenal? ¿Pero qué dice? Usted, jefe de los caballerizos. Digo lo que pienso después de lo que he visto. ¿Y qué ha visto usted, señor Lachenal? Vi, como le estoy viendo a usted, a una sombra negra que montaba un caballo blanco que se parecía a César como 2 gotas de agua. ¿Y no corrió tras ese caballo blanco y esa sombra negra? Corrí y llamé, señor director, pero me desaparecieron con una rapidez desconcertante y se perdieron en la oscuridad de la galería. Y el señor Richard se levantó. Está bien, señor Lachenal. Puede usted retirarse. Presentaremos una denuncia contra el fantasma. ¿Y despedirá a mis planeros? ¡Desde luego! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! El señor Lachenal saludó y salió. Richard echaba chispas. Prepare la cuenta de ese imbécil. Es un amigo del señor comisario del gobierno, se atrevió a decir Messier. Y tome el aperitivo en el Tortoni con Lagné, Sichol y Pertussé. El matador de leones, añadió Moncharmin. Nos vamos a poner a toda la prensa en contra, explicará la historia del fantasma y todo el mundo se divertirá a costa nuestra. Si hacemos en ridículo, podremos considerarnos muertos. Está bien. No hablemos más, concedió Richard, que ya estaba pensando en otra cosa. En aquel momento se abrió la puerta, que sin duda no estaba vigilada. Entonces, por su cancerbero, ya que vieron entrar de tromba a Mamá Guiri con una carta en la mano, y decir precipitadamente: Perdón, mil excusas, señores, pero esta mañana he recibido una carta del fantasma de la ópera. Me dice que me presente a ustedes, que sin duda tienen algo que... No acabo de decir la frase. Vio el rostro de Firmin Richard. Y era terrible. El honorable director de la ópera estaba a punto de explotar. El furor que lo agitaba solo se traducía de momento por el color escarlata de un rostro furibundo y por el brillo de sus ojos relampagueantes. No dijo nada, no podía hablar, pero de pronto inició un gesto. Primero fue el brazo izquierdo, con el que tomó a Mamá Guiri, y le hizo describir una media vuelta tan inesperada, una pirueta tan rápida, que hasta lanzó un grito desesperado. Después fue el pie derecho. El pie derecho del mismo honorable director, el que imprimió su huella en el tafetán negro de una falda que jamás en aquel lugar había sufrido ultraje parecido. El hecho se había producido de forma tan inesperada que Mamá Guiri, cuando se encontró en la galería, estaba aún medio aturdida y parecía no entender nada. Pero de pronto comprendió, y la ópera resonó con sus gritos indignados, con sus enfurecidas frases, con sus amenazantes muerte. Fueron necesarios 3 mozos para hacerla bajar hasta el patio de la administración y 2 guardias para llevarla a la calle. Aproximadamente a la misma hora, Carlota, que vivía en una pequeña mansión del Faubourg de Saint-Denis, llamaba a su camarera y se hacía traer el correo de la cama. Entre las cartas encontró una que decía así: Si canta esta noche, tenga cuidado de que no le ocurra una gran desgracia en el momento mismo en que empiece a cantar. Una desgracia peor que la muerte. Esta amenaza estaba escrita en tinta roja con la letra y trazo vacilante. Después de leer la carta, Carlota ya no tuvo apetitivo ni para desayunar. Rechazó la bandeja en la que la camarera le ofrecía el chocolate humeante, se sentó en la cama y se puso a pensar profundamente. No era la primera carta de este tipo que recibía, pero jamás había leído una tan amenazadora. En aquel momento se creía el blanco de 1000 intrigas y contaba habitualmente que tenía un enemigo secreto que había jurado su desgracia. Pretendía que se tramaba contra ello un malvado complot, una desgracia que se produciría el día menos pensado. Pero ella no era una mujer fácil de intimidar, añadía. Lo cierto es que si había algún tipo de complot era el que Carlota montaba contra la pobre Christine, que no se enteraba de nada. Carlota no había perdonado a Christine el triunfo de esta había obtenido en sustituirla de improviso. Cuando se enteró de la extraordinaria acogida que había tenido su suplente, Carlota se sintió instantáneamente curada de un principio de bronquitis y de un acceso de rabia contra la administración y abandonó todo proyecto de dejar su puesto.
Desde entonces se había decidido a trabajar con todas sus fuerzas para ahogar a su rival, obligando a influyentes amigos a presionar a los directores para que no volvieran a darle a Christine la ocasión de obtener un nuevo triunfo. Aquellos periódicos que habían comenzado a alabar el talento de Christine no se ocuparon más que de ensalzar la gloria de Carlota. Por último, incluso en el teatro mismo, la célebre diva pronunciaba las frases más ultrajantes acerca de Christine e intentaba causarle miles de pequeños disgustos. Carlota no tenía ni corazón ni alma. No era más que un instrumento, aunque, hay que decirlo, un maravilloso instrumento. Un repertorio abarcaba todo lo que puede tentar la ambición de una gran artista, tanto lo que le respecta a los maestros alemanes como a los italianos o franceses. Nunca jamás, hasta este día, se había olvidado desafinar a Carlota, ni carecer de volumen de voz necesario para traducir algún pasaje de su inmenso repertorio. En resumen, el instrumento se hallaba siempre tenso, poderoso y admirable y afinado. Pero nadie habría podido decir a Carlota lo que Rossini le dijo a Krauss, después de haber cantado para él en alemán. Sombríos bosques. Canta usted con alma, hija mía, y qué hermosa es su alma. ¿Dónde estaba tu alma, Carlota, cuando bailabas en los tugiros de Barcelona? ¿Dónde cuando más tarde cantabas en aquellos tristes tablados tus coplillas cínicas de vacante del musical hall? ¿Dónde cuando ante los maestros reunidos en casa de alguno de tus amantes hacías resonar ese instrumento dócil cuya única virtud consistía en cantar con la misma indiferencia, perfección, el sublime amor y la más baja orgía? Carlota, si alguna vez tuviste un alma y la perdiste entonces, la habrías recobrado al convertirte en Julieta cuando fuiste Elvira, Ofelia y Margarita. Otras antes que tú ascendieron desde más bajo que tú, pero el arte respaldado por el amor las purificó. En realidad, cuando pienso en todas las pequeñeces y villanías de Christine Daae tuvo que soportar en aquella época por culpa de Carlota, no puedo contener mi cólera, y no me extraña que mi indignación se traduzca en opiniones un tanto abstractas sobre el arte en general, y el canto en particular que los admiradores de Carlota no encontrarán ciertamente de su agrado. Cuando Carlota terminó de pensar en la amenaza que encerraba la carta que acababa de recibir, se levantó. ¡Ya veremos!, dijo, y pronunció en español unos cuantos improperios. Lo primero que vio al acercarse a la ventana fue un coche fúnebre. El coche fúnebre y la carta le persuadieron de que aquella noche corría un gran peligro. Reunió en casa a algunos de sus amigos, les informó que en la representación de la noche sería víctima de un complot organizado por Christine Daae y declaró que había que parar los pies a la pequeña llenando la sala con sus admiradores. Los de Carlota eran muchos, ¿no? Contaba con ellos para que estuvieran preparados para cualquier eventualidad y para hacer callar a los perturbadores en el caso de que, como ella temía, organizaran un escándalo. El secretario particular del señor Richard, que había ido a informarse de la salud de la diva, volvió con la seguridad de que se encontraba mejor que nunca y de que, aunque estuviera organizando, cantaría aquella misma noche en el papel de Margarita. Como el secretario de parte de su jefe había recomendado a la diva que no cometería ninguna imprudencia, que no saliera de casa y se guardase a las corrientes del aire, Carlota no pudo evitar asociar esas recomendaciones excepcionales a inesperadas con las amenazas escritas en la carta. Eran las 5 cuando recibió otra carta anónima con la misma letra que la primera. Era breve y decía simplemente: ¿está usted constipada? Si es razonable, comprendería que es una locura querer cantar esta noche. Carlota soltó una carcajada. Se encogió de hombros que eran magníficos y lanzó 2 o 3 notas que le devolvieron la confianza. Sus amigos fueron fieles a la promesa de que le habían hecho. Aquella noche se encontraban todos en la ópera, pero buscaron en vano a los feroces conspiradores que debían de estar a su alrededor y a los que debían oponerse, con excepción de algunos profanos y algunos honrados burgueses cuya plácida figura no reflejaba otro deseo que el de volver a escuchar una música que desde ese tiempo les había constipado de su aprobación. No había allí más que los habituales, cuyos elegantes modales pacíficos y correctos alejaban toda idea acerca de una manifestación. Lo único anormal era la presencia de los señores Richard y Moncharmin en el palco número 5. Los amigos de Carlota creyeron que quizá por su parte los directores habían sospechado el proyecto estancándolo y había decidido acudir a la sala para realizarlo en el momento mismo en que estallase. Pero, como ya saben ustedes, se trataban de las hipótesis injustificadas. Los señores Richard y Moncharmin no pensaban más que en su fantasma. Nada. En vano interrogo, enardiente. Espero a la naturaleza y al Creador. Ninguna voz en mi oído desliza una palabra de consuelo. El célebre barítono Carlos Fonta
Apenas había terminado de lanzar la primera llamada del doctor Fausto a los potencias del infierno, cuando el señor Firmin Richard, que se había sentado en la misma silla que el fantasma, la silla de la derecha en la primera fila, se inclinaba con el mejor humor del mundo hacia su socio y le decía: ¿Y tú? ¿Alguna vez ya te ha dicho el oído alguna palabra? Esperemos. No nos precipitemos, contestó con el mismo tono de broma, y Armand Moncharmin. La representación acaba de empezar y sabes muy bien que el fantasma no llega habitualmente hasta la mitad del primer acto. El primer acto transcurrió sin incidentes, lo que no extrañó en lo más mínimo a los amigos de Carlota, ya que Margarita no canta en este acto. En cuanto a los dos directores, se miraron sonriendo cuando bajó el telón. El primero ha terminado, dijo Moncharmin. Sí, el fantasma se retrasa, declaró Firmin Richard. Siempre bromeando, Moncharmin insistió. En realidad la sala no está demasiado mal esta noche para ser una sala maldita. Richard se dirigió y se dignó a sonreír. Señaló al colaborador de una señora gorda bastante vulgar vestida de negro, que estaba sentada en una butaca en el centro de la sala entre dos hombres de aspecto tosco, con sus levitas de paño de frac. ¿Quién es esa gente?, preguntó Moncharmin. Esa gente, mi querido amigo, es mi portera y su hermano y su marido. ¿Le has dado entradas? Claro. Mi portera no había venido nunca a la ópera. Esta es la primera vez, y como a partir de ahora ha de venir todas las noches, he querido que estuviera bien situada antes de pasearse el rato acompañando a los demás. Moncharmin pidió explicaciones, y Richard le informó que había convencido a su portera, en la que tenía mucha confianza, para que ocupara por algún tiempo el puesto de la señora Giry. Hablando de mamá Giry, dijo Moncharmin, ya sabes que va a presentar una denuncia contra ti. ¿A quién? ¿Al fantasma? El fantasma Moncharmin casi lo había olvidado. Además del misterioso personaje, no había nada para que los directores volvieran a recordarlo. De repente, la puerta de su palco se abrió bruscamente y dejó paso al aterrorizado regidor. ¿Qué sucede?, preguntaron los dos a la vez, estupefactos de verlo en semejante lugar y en aquel momento. Sucede, dijo el regidor, que los amigos de Christine Dade han montado un complot contra Carlota y ésta se ha puesto hecha una furia. ¿Qué historia es esa?, dijo Richard frunciendo el ceño, pero el telón se alzaba y el director hizo un gesto regido para que se retirara. Cuando el administrador hubo abandonado el palco, Moncharmin se inclinó hacia Richard. ¿Tiene, pues, amigos Dade?, preguntó. Sí, dijo Richard. Los tiene. ¿Quiénes? Richard indicó con la mirada su primer palco, en el que no había más que dos hombres. ¿El conde de Chagny? Sí, él me la recomendó, tan calurosamente que si no supiera que es amigo de Sorelli. Vaya, vaya, murmuró Moncharmin. ¿En quién es ese joven tan pálido sentado a su lado? A su hermano, el vizconde. Estaría mejor en la cama, tiene aspecto de estar enfermo. Alegres cantos resonan en escena y la embriaguez en música, el triunfo de la bebida. ¿Vino o cerveza? Cerveza o vino. Si lleno esté mi vaso, tanto mejor. Estudiantes, burgueses, soldados, muchachas y matronas, con el corazón alegre, se agitaban ante la taberna con efigie del dios Baco. Cerver que hizo entrada. Christine Dade estaba encantada, disfrazada de hombre. Sobre su juventud, su gracia melancólica seducían a primera vista. Inmediatamente, los partidarios de Carlota se imaginaron que iba a ser recibida con una ovación que les confirmaría las intenciones de sus amigos. Esta ovación indiscreta hubiera sido por parte de una torpeza insigne. No se produjo. Por el contrario, cuando Margarita atravesó la escena y hubo cantado los dos únicos versos de su papel en ese segundo acto, no, señores, no soy doncella ni hermosa, y no necesito que se me dé la mano. Estruendosos bravos acogieron a Carlota. Eran tan improvistos y tan inútiles que los que no estaban al corriente de nada se miraban y preguntaban qué pasaba. El acto terminó sin ninguna incidencia. Todo el mundo se decía entonces: evidentemente será en el próximo acto. Algunos, que al parecer estaban mejor informados que los demás, afirmaban que el escándalo iba a iniciarse en la copa del rey de Tulle, y se precipitaron hacia la entrada de los abandonados para evitar a Carlota. Los directores abandonaron el palco durante ese entreacto para informarse del complot del que les había hablado el administrador, pero volvieron enseguida a su sitio encogiéndose de hombros y considerando que todo ese asunto era una tontería. Lo primero que vieron al entrar fue una caja de bombones ingleses encima del tablero del pasamanos. ¿Quién le habría traído?, preguntaron a los acomodadores, pero nadie pudo decirles nada. Pero volviéndose de nuevo hacia el pasamanos, vieron esta vez al lado de la caja los bombones ingleses. Unos gemelos. Se miraron. ¿No tenían ganas de reír? Todo lo que la señora Giry le había dicho les volvía a la memoria, y además les parecía que había a su alrededor una extraña corriente de aire. Se sentaron en silencio, realmente impresionados. La escena representaba el jardín de Margarita. «Proclamadle, mi amor, llevadle mis votos.
Mientras cantaba estos dos primeros versos con su ramo de rosas y lilas en la mano, Cristina al levantar la cabeza vio a su palco al vizconde de Shagny y a partir de aquel instante a todos les pareció que su voz era menos segura, menos pura, menos cristalina que de costumbre, algo que no se sabía, ensordecía, dificultaba su canto y había en ella un temblor y miedo. Extraña muchacha, hizo notar casi en voz alta un amigo de Carlota situada en la paleta. La noche pasada estaba divina y hoy aquí la tienes, le tiembla la voz. Falta de experiencia, falta de método. Es en ustedes en quien tengo fe. Hablad ustedes por mí. El vizconde escondió la cabeza entre las manos. Lloraba. Detrás de él el conde se mordía con violencia la punta del bigote y alzaba los hombros y fruncía las cejas. Para traducir mediante tantos signos exteriores sus sentimientos íntimos, el conde siempre tan correcto y tan frío debía estar furioso. Lo estaba. Había visto regresar a su hermano de un rápido y misterioso viaje en un estado de salud alarmante. Las explicaciones que había seguido tuvieron sin duda la virtud de tranquilizar al conde, quien deseoso de saber a qué atenerse. Había pedido una entrevista a Christine Daae. Esta había tenido la audacia de contestarle que no podía recibirle ni a él ni a su hermano. Creyó que se trataba de una abominable maquinación. No perdonaba a Christine que hiciera sufrir a Raúl. Pero sobre todo no perdonaba a Raúl que sufriera por Christine. ¡Ah! Había sido un tonto de preocuparse durante un tiempo por aquella joven, cuyo triunfo de una noche seguía siendo incomprensible para todos. Que sobre su boca la flor pueda al menos depositar un dulce beso. Pequeña zorra. Bah, gruñó el conde. Se preguntó qué proponía aquella mujer, qué podía esperar. Era pura, decía que no tenía amigo ni protector de ningún tipo. Aquel ángel del norte debía de estar en buena bribona. Por su parte, Raúl detrás de las manos cortina que ocultaba sus lágrimas de niño. Solo pensaba en la carta que había recibido a su llegada a París, a donde Cristina había llegado, antes de él huyendo de Perros Guirec, como un maleante. Mi querido amiguito del antaño, es preciso que tenga el valor de no volver a verme, de no volver a hablarme. Si me ama un poco, haga esto por mí que no le olvidaré jamás, mi querido Raúl, sobre todo, no entre nunca a mi camerino. De ello depende mi vida, depende la suya, su pequeña Cristina. Un estruendoso aplauso. Carlota hace su entrada. El acto del jardín se desarrollaba con sus habitantes habituales peripecias. Cuando Margarita terminó de cantar el aria del rey de Tul, fue aclamada. También lo fue cuando terminó la canción de las joyas. Cuando río de verme, tan bella en ese espejo. Entonces, segura de sí misma, segura de sus amigos que estaban en la sala, segura de su voz y de su éxito, no temiendo nada, Carlota se entregó por entre con ardor, un entusiasmo. Con embriaguez actuación no tuvo ya contemplación de ni pudor. Ya no era Margarita, era Carmen. Se le aplaudió más aún y su dúo con Fausto parecía reservarle un nuevo éxito, cuando de pronto ocurrió algo espantoso. Fausto se había arrodillado. Déjame contemplar tu rostro, bajo la pálida claridad con la que el astro de la noche como en una nube acaricia tu belleza. Y Margarita contestaba. Oh silencio, oh dicha, inefable misterioso, embriagadora languidez. Escucho y comprendo a esta voz solitaria que canta en mi corazón. En aquel instante, justo en aquel instante, se produjo algo. Se produce algo. Lo he dicho ya. Algo espantoso. La sala entera se pone en pie en un único movimiento. En su palco los dos directores no pudieron contener la exclamación de horror. Espectadores y espectadoras se miraron como para preguntarse los unos a los otros la explicación de un fenómeno tan inesperado. El rostro de Carlota refleja el dolor más atroz. Sus ojos parecen presos por la locura. La pobre mujer se ha levantado con la boca aún entreabierta, tras pronunciar esta voz solitaria que canta en mi corazón. Pero aquella boca ya no canta, no se atreve a pronunciar una sola palabra en un solo sonido. Aquella boca creada para la armonía, aquel instrumento ágil que jamás había fallado, órgano magnífico, generador de los más bellos sonidos, de los acordes más difíciles, de las modulaciones más suaves, de los ritmos más ardientes, sublime mecánica humana a la que no faltaba para ser divina, más que el fuego del cielo y el único capaz de otorgar la verdadera emoción y elevar las almas. Aquella boca había dejado escapar, y aquella boca se había escapado un gallo. ¡Ah! Un horrible, repugnante, plumoso, venenoso, espignado, empumiante y chillón gallo. ¿Por dónde había entrado? ¿Cómo se había agazapado en su lengua? Con las patas encogidas para saltar más alto y más lejos, suprepictamente había salido de un laringe y ¡cuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Qué terrible cuac! Me refiero. Como ustedes pueden imaginar a un sapo en sentido figurado. No se le veía, pero se leía. ¡Cuac! La sala quedó anonadada.
Nunca un ave de los más ruidosos corrales había desgarrado la noche con un cuac tan asqueroso. Y lo peor era que nadie lo esperaba. Carlota no se daba crédito a su garganta ni a sus oídos. Un rayo cayendo a sus pies le hubiera extrañado menos que aquel gallo chillón que acababa de salir de su garganta, y no lo hubiera deshonrado, mientras que he sabido que un gallo escondido en la lengua deshonra siempre a una cantante. Las hay que incluso mueren de la impresión. ¡Dios mío! ¿Quién lo hubiera creído? Cantaba tan tranquila, y comprendo esa voz solitaria que canta en mi corazón. Sin esfuerzo, como siempre, con la misma facilidad con que se dice: «Buenos días, señora, ¿cómo está?». ¿Cómo negar que ciertas cantantes presuntuosas no saben medir sus fuerzas y que en su orgullo quieren alcanzar con la débil voz que el cielo les ha desesperado efectos excepcionales y notas que les están prohibidas donde que vinieron al mundo? En cuanto al cielo las castiga, sin que ellas lo sepan, poniéndoles un gallo en la boca, un gallo que hace ¡cuac! Todo el mundo sabe eso. Pero nadie no hubiera admitido que una Carlota que tenía por lo menos 2 octavas en la voz soltara un gallo a estas alturas. No podían olvidarse de sus estridentes sobreagudos, sus staccati inauditos de la flauta mágica. Se acordaban de Don Giovanni, en la que ella era Elvira, en la que alcanzó el más estrepitoso triunfo una noche. Al dar ese bemol que no podía dar a su compañera Doña Ana, entonces, ¿qué significa en realidad ese cuac al final de aquella tranquila, apacible y pequeñita voz solitaria que canta en mi corazón? No era tan natural. Tenía que haber un sortilegio, aquello. Gallo que olía a quemado. Pobre miserable, desesperada, aniquilada Carlota. En la sala el rumor iba aumento. Si semejante aventura le hubiera ocurrido a otra cantante, se le hubiera silbado, pero no con Carlota, cuyo perfecto instrumento era conocido de todos. No había irritación, sino consternación y espanto. Lo mismo debieron sentir los hombres que asistieron a la catástrofe que rompió los brazos de Venus de Milo. Por lo menos aquellos pudieron ver el golpe que rompía la estatura y comprender. Pero aquí el gallo era incomprensible, de tal modo que tras unos segundos durante los que el público se preguntaba si realmente Carlota había oído salir de su propia boca aquella nota, ¿era en realidad una nota aquel sonido? ¿Podía llamarse aquello un sonido? Un sonido aún es música, pero ella intentó persuadirse de que el ruido infernal no había existido, que simplemente había sufrido por un instante una ilusión de su oído y no una criminal traición de su órgano vocal. Buscó con una mirada perdida algo que a su alrededor como para encontrar un refugio, una protección o más bien la seguridad espontánea de la inocencia de su voz. Se había llevado a la garganta los dedos crispados con un gesto de defensa y de protesta. No, 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 no. Aquel cuac no era suyo. El mismo Carolus Fronta parecía de la misma opinión, ya que la contemplaba con una expresión inexparable y estupefacción infantil y gigantesca. En una última instancia él estaba junto a ella, no la había abandonado un momento y quizá pudiera decirle cómo había ocurrido aquello. No, tampoco él podía. Sus ojos se clavaban estúpidamente en la boca de Carlota, como los ojos de los niños en el inatogable sombrero de prestigidor. ¿Cómo cabía de una boca tan pequeña un cuac tan grande? Todo aquello, gallo, cuac, emoción, un rumor aterrado de la sala, confusión del escenario de bastidores. En los corredores algunos comparsas mostraron rostros desencajados. Todo lo que describió al detalle no duró más de unos segundos horribles que parecieron interminables, en particular a los 2 directores. Allá arriba, en el palco número 5, Charmin y Richard estaban muy pálidos. Este episodio inaudito, que seguía siendo inexplicable, los llenaba de una angustia tanto más misteriosa cuando que desde que hace un instante se hallaban bajo la influencia directa del fantasma. Habían sentido su aliento. Algunos cabellos de la cabeza de Charmin se habían erizado bajo aquel soplo y Richard se pasaba el pañuelo por la frente sudorosa. Sí, estaba allí, a su alrededor, detrás de ellos, al lado de ellos. Lo sentían sin verlo. Oían su respiración y tan cerca de ellos, tan cerca. Se sabe cuando alguien está presente, pues bien ahora lo sabían. Estaban seguros de ser 3 en el palco, temblaban, pensaban en huir. No se atrevían a hacer el más mínimo movimiento, ni a intercambiar una palabra que dieran a entender que el fantasma sabía que se encontraban allí con ellos. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a ocurrir? Se produjo el cuac. Por encima de los rumores de la sala se oyó su doble exclamación de horror. Se sentían bajo la influencia del fantasma. Inclinados hacia el escenario, miraban a Carlota como si no la reconocieran. Aquella mujer del infierno debía de haber dado con su cuac la señal de alguna catástrofe. La esperaban de un estado exaltado de tensión. El fantasma lo había prometido. La sala estaba maldita. Sus pechos se agitaban ya bajo el peso de la catástrofe. Se oyó la voz estrangulada de Richard que gritaba a Carlota: ¡Siga! ¡Siga! No, Carlota no continuó. Volvió a empezar, valientemente, heroicamente, el verso fatal cuyo final había parecido el gallo. El silencio espantoso reemplazaba el alboroto general. Tan solo la voz de Carlota llena de nuevo el navío sonoro. Escucho.
El público también escucha. Y comprendo esta voz solitaria que canta en mí. El gallo también había vuelto a empezar. La sala estaba y estalla en un prodigioso tumulto. Derrumbados en sus sillones, los dos directores no se atreven siquiera a volverse. No tienen fuerza suficiente. El fantasma se ríe de ellos con sus mismas narices. Y por fin oyen en el oído derecho su voz, la imposible voz, la voz sin boca, la voz que dice: esta noche está cantando como para hacer caer la araña central. En un mismo movimiento, ambos levantaron la cabeza hacia el lecho y lanzaron un grito terrible. Del techo, la araña, la inmensa masa de la araña se deslizaba. Iba hacia ellos, ante la llamada de aquella voz satánica. Descolgada, la araña caía de las alturas de la sala y se hundía a la platea. Entre mil clamores, aquello fue una avalancha. El salvarse quien pueda, general. Mi deseo no es hacer revivir aquí una hora histórica. Los curiosos no tienen más que leer los periódicos de la época. Hubo muchos heridos y una muerta. La araña se había estrellado en la cabeza de la desgraciada que había ido aquella noche por primera vez en su vida a la ópera. Aquella a la que Richard había designado para reemplazar en sus funciones de acomodadora a la señora Geary, la acomodadora del fantasma. Moría en el acto, y al día siguiente un periódico publicaba estos titulares: 200,000 kilos sobre la cabeza de una portera. Esta fue toda su oración.